Seguridad en el taller. El presente video ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación Interrelación de poéticas fronterizas, producción, recepción y enseñanza de las artes en espacios diversos con tecnologías del presente. Ha sido realizado por quien les habla, Constanza Villagrán, para la cátedra de Grabado 1. ¿Alguna vez te preguntaste si estás trabajando en forma segura? El presente video tiene como objetivo, primero, comprender las normas de seguridad que vamos a seguir en el taller. Segundo, conocer de antemano los peligros asociados a las sustancias químicas con las que vamos a trabajar. Para ello, vamos a aprender a reconocer los pictogramas de seguridad que se encuentran presentes en los rótulos de las sustancias químicas y vamos a aprender a manejar la ficha de seguridad de datos o también llamada hoja de seguridad que poseen las sustancias químicas. Primero vamos a desarrollar el protocolo que deberíamos seguir cuando trabajamos con sustancias químicas en el taller. Primero, utilizar vestimenta apropiada para realizar distintas tareas. Por ejemplo, podríamos utilizar un delantal de cocina, pero el delantal de cocina no nos protege los brazos. Podríamos utilizar también una camisa. Lo ideal sería una camisa manga larga. La vestimenta más apropiada debería ser un guardapolvo, porque no solo posee los brazos cubiertos con un puño, sino que nos protege hasta las rodillas. El guardapolvo puede ser de cualquier color. Lo importante es que proteja nuestra vestimenta y nuestra piel. ¿Qué otras prendas deberíamos usar? Deberíamos utilizar en principio un pantalón largo para proteger nuestras piernas y los pies cubiertos, es decir, no utilizar ni sandalias ni ojotas. La razón es que muchas veces se producen derrames de sustancias químicas, las cuales normalmente van a parar a nuestras piernas o a nuestros pies. Además, es muy importante recogerse el pelo. Por otro lado, deberíamos también poder usar lentes de protección, por ejemplo, del tipo antiparras. Las personas que utilizan anteojos pueden conservar sus anteojos, es decir, no hace falta que se coloquen arriba las antiparras. Además, si vamos a trabajar con polvos, es muy importante utilizar una mascarilla. Por ejemplo, este tipo de mascarilla que vemos acá es una mascarilla que se puede adquirir en las ferreterías y es especial para polvos, es decir, si trabajamos con aserrín o estamos lijando, por ejemplo, una pared. Si vamos a trabajar con sustancias que emanan gases, estas mascarillas para polvo no nos sirven. Es decir, deberíamos utilizar una máscara de las que se utilizan en los laboratorios químicos que poseen filtros especiales para gases. Además, es muy importante protegernos las manos. Para ello, deberíamos utilizar guantes. El tipo de guante va a depender del material con el que vamos a trabajar. Por ejemplo, si vamos a trabajar con tintas o pinturas que no son sustancias corrosivas, podríamos utilizar los guantes de látex. Ahora, si vamos a trabajar con sustancias corrosivas como los ácidos y los solventes, deberíamos utilizar guantes de nitrilo. También podemos utilizar los guantes de cocina. El problema de dichos guantes es que muchas veces la destreza fina no es muy buena. Además, no podemos preparar, consumir ni almacenar bebidas ni comida en el taller. Por ejemplo, cuando trabajamos en el taller de la universidad, tenemos un área limpia, es decir, tenemos una mesada con una bacha en donde podemos apoyar nuestra comida, en donde podemos hacer un alto en nuestra actividad en el taller, consumir nuestros alimentos, poder lavar nuestros utensilios por separado de nuestro material de trabajo que lo utilizamos en el área de trabajo. El área de trabajo es donde nosotros trabajamos con nuestras sustancias químicas y cuando las vamos a lavar utilizamos una bacha y una mesada especial separada del área limpia. Tampoco podemos fumar en el taller. En la universidad no está permitido fumar en ningún espacio cerrado. Sin embargo, esto también es muy importante tener en cuenta cuando trabajemos en nuestro taller particular, porque muchas veces trabajamos con solventes, que son sustancias inflamables, las cuales se pueden inflamar ante la presencia de una fuente de calor. Otro punto muy importante es nunca colocar en un envase que haya contenido alimento una sustancia que no sea alimento. Es conocido, mejor dicho, frecuentemente vemos en las noticias accidentes, sobre todo de niños, que han consumido sustancias químicas que se encontraban en envases que previamente han contenido alimento. Entonces, como norma muy importante para trabajar en el taller, tanto en el taller de la universidad como en nuestro taller particular, es nunca colocar una sustancia química
en un envase que haya contenido de alimento. Otro punto muy importante es rotular el envase de la sustancia con la que vamos a trabajar. Para ello, deberíamos tener los siguientes puntos en cuenta. Poner el nombre de la sustancia, en qué fecha se preparó o se comenzó a utilizar, quién es la persona, el propietario. Eso es muy importante, sobre todo en el taller de la universidad, porque somos muchos los usuarios y es muy importante poder identificar a quién pertenece, por ejemplo, esa botella. ¿Y qué precauciones deberíamos tener para manipularla? Este es un ejemplo. Supongamos que fraccionamos una porción de thinner de una botella que compramos, por ejemplo, en la ferretería. Entonces colocamos el nombre de la sustancia, cuándo fue abierta la botella o fraccionada, quién es el propietario y qué precauciones deberíamos tener para manipular esta sustancia. Por ejemplo, el thinner es una sustancia inflamable, entonces le podríamos colocar el pictograma de inflamable, ya vamos a hablar posteriormente de estos pictogramas, y podríamos colocar como precauciones mantener fuera de fuentes de calor, de chispas y de llamas abiertas. Otro punto muy importante es nunca trabajar solo en el taller, porque si usted tiene un accidente es muy importante que alguien lo pueda auxiliar. Y como punto final, cuando se retire del taller, lavarse las manos, porque por más que uno haya trabajado con guantes, siempre nuestra piel toma contacto con superficies que pueden haber contenido sustancias químicas. Otro punto importante es conocer de antemano los peligros asociados a las sustancias químicas con las que vamos a trabajar. Aún las sustancias más familiares, como por ejemplo la lavandina o el detergente, que son dos sustancias que tenemos en nuestros hogares, son sustancias que, por ejemplo, si las mezclamos, genera el gas cloro, el cual es muy tóxico. Entonces, es muy importante, antes de trabajar con una sustancia química, ¿sí?, poder informarse sobre los peligros asociados a dicha sustancia. Entonces, primero lo que vamos a hacer es tratar de minimizar el riesgo al que vamos a estar expuestos. Entonces, veamos qué es el riesgo. El riesgo es la probabilidad que se produzcan efectos adversos, tanto para la salud humana, el ecosistema o los bienes, en función de la exposición directa a estas sustancias. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago yo para minimizar el riesgo al que estoy expuesto cuando manipulo una sustancia química peligrosa? Veamos de qué depende ese riesgo al que voy a estar expuesto. Depende de la peligrosidad de la sustancia, es decir, si la sustancia es inflamable, corrosiva, es tóxica. Esa propiedad, ese tipo de peligrosidad de la sustancia yo no lo puedo cambiar. Es decir, intrínsecamente el thinner es inflamable. La única forma de modificar, ¿sí?, el riesgo al que estoy expuesto en este caso sería cambiar por otra sustancia que sea menos peligrosa. Pero supongamos que yo no puedo cambiar la sustancia porque necesito trabajar, por ejemplo, con thinner. Entonces, como la peligrosidad de la sustancia no la puedo modificar, veamos qué puedo yo modificar como usuario. Primero, conocer, ¿sí?, cuáles son los peligros asociados a ese tipo de sustancia. Luego, tratar de almacenar o operar la menor cantidad posible. Organizarme de forma tal que la sustancia esté almacenada en el lugar apropiado. Por último, mantener las condiciones de seguridad dentro del taller, las cuales ya la vamos a describir. Entonces, veamos qué tipo de peligrosidad puede tener una sustancia química. Entonces, ¿dónde yo obtengo información sobre los peligros asociados a una sustancia química? ¿Sí? A mí me dicen, usted necesitaría trabajar con esta sustancia para seguir este tipo de técnica. Una forma de obtener la información es mirando el rótulo de la sustancia química. El rótulo, si es una sustancia química que posee algún peligro, posee lo que se llama un pictograma. Un pictograma es una imagen que nos da información rápida del tipo de peligro asociado a la sustancia. Pero si yo quiero buscar mayor información asociada a esa sustancia, voy a buscar la ficha de datos de seguridad que se pueden encontrar en Internet. Más adelante vamos a desarrollar de qué se trata esta ficha. Ahora vamos a trabajar con los pictogramas. Entonces, veamos qué tipo de pictogramas yo puedo encontrar en una sustancia química. Puedo encontrar una llama, lo cual significa que esa sustancia es inflamable. Entonces, los líquidos con puntos de inflamación menor a 21 grados centígrados son inflamables. También son las sustancias sólidas que por acción breve de una fuente de inflamación pueden inflamarse fácilmente y luego continuar quemándose. Es decir, ¿qué precaución tengo que tener yo si voy a manejar una sustancia inflamable?
La debo mantener lejos de llamas abiertas, de chispas y fuentes de calor. Veamos qué tipo de sustancias inflamables podría yo llegar a utilizar en mi taller. Por ejemplo, todos los solventes, lo que se denominan comúnmente solventes, son inflamables. El thinner, el querosén, la nafta, el etanol es el nombre químico del alcohol medicinal, el aceite de o esencia de trementina, la acetona. Todas estas son sustancias inflamables, es decir, son sustancias las cuales yo tengo que mantenerlas fuera de fuentes de calor y, por ejemplo, almacenarlas en un lugar fresco. Veamos qué sustancias son oxidantes o comburentes, también se llaman. Son sustancias que poseen este pictograma. Este pictograma posee un círculo con una llama hacia atrás. ¿Qué significa que sea comburente? Significa que es una sustancia que no se inflama sola, no se prende fuego sola. Ahora, si hay fuego, va a colaborar para que ese fuego crezca. Entonces dice que es una sustancia que causa o contribuye a la combustión por liberación de oxígeno. ¿Qué precauciones tengo que tener? Tengo que evitar colocar estas sustancias en contactos con sustancias combustibles o inflamables, es decir, con las sustancias, mantenerlas lejos de las sustancias que acabamos de mencionar. Bueno, ¿qué sustancias son comburentes? Por ejemplo, es decir, ¿qué sustancias debería yo mantenerlas alejadas de sustancias inflamables como, por ejemplo, nuestros solventes? Bueno, las sustancias comburentes que yo podría llegar a manipular en algún momento en mi carrera como artista podría ser el ácido nítrico, la lavandina, que el nombre químico es hipoclorito de sodio, oxígeno, el peróxido de hidrógeno, que es el nombre químico de la oxigenada. Es decir, que si yo en mi taller trabajo con alguna de estas sustancias comburentes, debería almacenarlas en forma separada que mis solventes, que son sustancias inflamables. Veamos qué es una sustancia corrosiva. Si prestamos atención al pictograma, vemos una manito que recibe, ¿sí?, gotitas de una sustancia química que provee un tubo de ensayo y vemos un bloquecito de metal que vemos que se produce, ¿sí?, un huequito. Bueno, esa es la acción de grabar, precisamente. El grabado, ¿sí?, consiste precisamente en utilizar una sustancia corrosiva que lo que hace es producir un surco, ¿sí? Corroe el metal. Entonces, las sustancias corrosivas son sustancias que destruyen el tejido cutáneo, es decir, destruyen la piel. Pueden provocar quemaduras graves. ¿Por qué decimos quemaduras graves? Si bien no es por acción directa a una llama, sino que el daño que provocan en la piel es similar a una quemadura por una llama. Por eso decimos, pueden provocar quemaduras graves en la piel y daños oculares. También es corrosivo para los metales, es decir, son sustancias que se utilizan para corroer metales, pero también son sustancias que son peligrosas en la manipulación, es decir, que tengo que tomar medidas de precaución para trabajar con ellas. Entonces, ¿qué medidas de precaución debería yo tomar? Seguramente que dependiendo de la sustancia, la hoja o ficha de seguridad me va a decir cómo protegerme, pero estas son precauciones generales. Debería evitar todo contacto con los ojos, la piel y poseer vestimenta propia, es decir, mínimamente tengo que tener guantes, antiparras, un buen traje de protección personal y no inhalar los vapores. Veamos ejemplos de sustancias corrosivas. El ácido nítrico, el ácido clorhídrico, también conocido en la ferretería como ácido muriático, el hidróxido de sodio, que es conocido comúnmente como soda cáustica. Cáustico significa corrosivo. Veamos qué significa que una sustancia sea irritante. El pictograma de la izquierda es el pictograma que es aceptado por el sistema global armonizado, es decir, es el que se debería utilizar en Argentina. Sin embargo, la lavandina, por ejemplo, si prestamos atención a la etiqueta de la lavandina, posee el pictograma de la derecha. Bueno, veamos qué significa ser irritante. O sea, irritante no es corrosivo, no llega a dañar en forma permanente la piel, pero puede producir inflamaciones en caso de contacto breve, prolongado o repetido con la piel o las mucosas. ¿Qué precauciones debo tener si manipulo una sustancia irritante? Evitar todo contacto con ojos, con la piel y no inhalar los vapores. ¿Qué sustancias irritantes más comunes me encuentro yo normalmente en mi vida cotidiana? Por ejemplo, la lavandina, nombre químico hipoclorito de sodio, jabones o detergentes que sean muy alcalinos, la acetona, el aguarrás.
Veamos qué significa que una sustancia sea tóxica. Una sustancia que es tóxica es una sustancia cuya inhalación o ingestión o absorción cutánea, también yo me puedo contaminar a través de la piel. Es decir, que la inhalación, la ingestión o la absorción cutánea en pequeña cantidad puede conducir a daños en la salud de magnitud considerable, eventualmente con consecuencias mortales. Depende del grado de toxicidad de la sustancia. ¿Qué precaución debo tener? Evitar todo contacto con el cuerpo. Sustancias tóxicas más comunes con las que nosotros manipulamos en nuestra vida cotidiana. El metanol, ¿sí?, que el nombre comercial es alcohol de quemar. Fíjense que el metanol en realidad es un tipo de alcohol que es incoloro. Sin embargo, cuando uno compra el metanol, ve que es un líquido azul. Y la razón es porque se le agrega un colorante de color azul para que las personas no lo consuman confundiéndose con etanol, que es el alcohol medicinal. Bueno, los plaguicidas, por ejemplo, son sustancias muy tóxicas también. Por último, veamos qué significa que sea peligroso para el medio ambiente. En el caso de ser liberado en el medio acuático o no acuático, es decir, en el suelo, puede producirse un daño al ecosistema por el cambio químico natural o por el cambio en el equilibrio natural, perdón, inmediatamente o con posterioridad. Es decir, son sustancias que yo no las puedo ni tirar a la pileta ni tirar al suelo sin previamente ser tratadas, ¿sí? Entonces, ¿qué precaución? No tomar contacto con el suelo, ni cursos de aguas, ni medio ambiente en general. Algunas sustancias peligrosas para el medio ambiente: sulfato de cobre, cloro, es decir, el gas que genera la lavandina, insecticidas, mercurio. Veamos qué actuaciones básicas debo tomar yo para poder reducir el riesgo, es decir, qué reglas debería seguir yo, ¿sí?, para reducir al mínimo, ¿sí?, el riesgo en la manipulación de sustancias químicas. Primero, reducir el stock, es decir, tratar de tener la mínima cantidad posible de sustancias peligrosas, sustancias químicas peligrosas. Después, separarla en función de las incompatibilidades, es decir, si yo voy a tener, por ejemplo, un solvente como thinner, que es una sustancia inflamable, la debo guardar en un lugar separado de una sustancia comburente, como podría ser la lavandina. Por ejemplo, nosotros, en el taller de grabado que tenemos en el aula C, contamos con armarios ignífugos, es decir, armarios que ante la acción del fuego, ¿sí?, no se van a prender fuego. Y tenemos armarios ignífugos tanto para sustancias inflamables como para sustancias corrosivas, las cuales las podemos almacenar por separado. Otro punto importante de tener en cuenta es cómo almacenar las botellas. Siempre los recipientes más grandes se tienen que colocar en los niveles más bajos y no colocar en los estantes más elevados recipientes más grandes de medio litro. Ahora veamos dónde vamos a obtener mayor información sobre una sustancia química, ¿sí? Supongamos que yo quiero trabajar con thinner, ¿sí? Entonces digo, bueno, a ver, ¿cómo me debería proteger yo para trabajar con thinner? Entonces, ¿qué hago? Entro a internet, pongo ficha de datos de seguridad y pongo el nombre thinner. Entonces me va a salir una serie de fichas de seguridad posibles. Bueno, puedo elegir en español o en inglés. Fíjense qué puntos importantes voy a encontrar en una ficha de seguridad. Primero, en el punto 1, me va a decir de qué sustancia se trata. No solo me va a decir el nombre químico, como podría ser, por ejemplo, hidróxido de sodio, sino que me va a decir el nombre con el que se lo conoce normalmente. Por ejemplo, me va a decir hidróxido de sodio _ soda cáustica. Es decir, me dice también el nombre comercial, ¿sí? Después me va a decir el punto 2, cómo está formado, es decir, quiénes son sus componentes. Supongamos que es una mezcla, me va a decir quiénes lo forman. El punto 3 me va a decir el tipo de peligro, es decir, me va a decir si es una sustancia inflamable, si es corrosiva, si es tóxica. El punto 4 me va a decir, en caso de un accidente, qué es lo que debo hacer. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque las primeras medidas, ¿sí?, que yo tome ante un accidente son las que van a determinar, ¿sí?, las consecuencias a futuro. Es decir, que si yo actúo inmediatamente ante un accidente de la forma correcta, eso me garantiza una recuperación mucho más rápida y que tenga menos consecuencias mi accidente. Por ejemplo, primeros auxilios. Si yo ingiero algo, no siempre
inducir el vómito es lo correcto. Es decir, yo tengo que mirar la ficha de seguridad para ver si eso es lo correcto o no. O si me contamino, lo mejor sería, por ejemplo, lavar la superficie de la piel con agua. Me lo va a decir. Ese punto me va a decir cómo actuar ante un accidente. Es decir, si me salpiqué los ojos, si me contaminé la piel, si ingerí accidentalmente esa sustancia. Bueno, el punto 5 me dice, en caso de que ocurra un incendio, ¿cómo debo yo apagarlo? Es decir, no todas las sustancias químicas se pueden apagar con agua, ¿sí? Entonces me dice qué tipo de extinguidor o qué medio debería yo utilizar para apagar un incendio ocasionado por dicha sustancia. El punto 6 me dice, en caso de que se me derrame en el piso o en la mesada un poco de esta sustancia. Me dice cómo actuar, porque no todas las sustancias yo puedo traer un trapo, absorberlo y tirarlo al tacho de la basura. Es decir, hay sustancias que tienen que ser neutralizadas, me dice con qué elemento, ¿sí? Limpiarlo, etc. El punto 7 me dice cómo manipularlo y cómo almacenarlo. Hay sustancias que, por ejemplo, tienen que estar almacenadas, por ejemplo, en la oscuridad o en un lugar frío o en la heladera. Punto 8. Me dice cómo protegerme. Y ese punto es muy importante. Es decir, si yo voy a utilizar esa sustancia química, ¿cómo me debo proteger? Ahí me va a decir si tengo que usar lentes, antiparras, si necesito una campana extractora, si necesito ventilación. Me dice todos los elementos necesarios para que yo pueda trabajar con esa sustancia en forma segura. El punto 9 me dice las características físicas y químicas. Físicas hace alusión a si es un líquido, si es un sólido, de qué color es, si es soluble en agua, no es soluble. Las propiedades químicas, ¿sí?, hacen más referencia al punto 10, que es qué propiedades tiene y si es estable. Entonces me va a decir si se descompone, con quién no debo mezclarlo, etc. El punto 11 me da información toxicológica, es decir, los niveles de toxicidad a los cuales yo estaría expuesto si trabajo en tiempo prolongado con esta sustancia química. El punto 12 me dice, está asociado al punto 13, y en general estos dos puntos me dicen, por ejemplo, primero, si lo puedo descartar a la pileta o al medio ambiente, es decir, información ecológica, y me dice, y me da información de cómo yo podría eliminar esta sustancia. Después el punto 14 está relacionado al transporte, sobre todo el transporte, si es transporte a granel, no sería nuestro caso, es decir, si es transportado, por ejemplo, en un camión. Y después el punto 15 y 16 da otra información. Entonces, cuando yo voy a trabajar con una sustancia química, sería muy importante leer la hoja de seguridad, así sea de una sustancia que parezca tan inofensiva como la sal de cocina. La sal de cocina, cloruro de sodio, tiene su hoja de seguridad. Todas las sustancias químicas tienen su hoja de seguridad. Obviamente que las sustancias que no son peligrosas, la hoja de seguridad va a tener poca información. ¿Por qué? Porque no hay peligros, porque se pueden descartar en el medio ambiente, etc. Pero todas las sustancias químicas tienen su hoja de seguridad y es muy importante poderlas leer antes de trabajar con dicha sustancia. Por último, cuando trabajamos en el taller, tenemos que preguntarnos siempre cuál va a ser el residuo que yo voy a generar luego de hacer esta tarea. Es decir, me tengo que preguntar qué tipo de residuo genero y si sé qué hacer con el residuo una vez que yo lo genere. Es decir, ¿dónde voy a realizar su disposición final? Para ello, ¿sí?, tengo que saber si el residuo es peligroso o no. Cuando nosotros trabajamos en el taller de la universidad, generamos residuos líquidos y residuos sólidos. Los residuos líquidos pueden ser no peligrosos, entonces los puedo descartar en la bacha, en la pileta. Pero puedo llegar a generar residuos peligrosos. Esos residuos no pueden ser descartados de la pileta, sino que tienen que ser tratados. Entonces, ¿cómo sé yo cuándo un residuo es peligroso? Un residuo es peligroso cuando está incluido en una categoría en el anexo 1 de la Ley de Residuos Peligrosos 24051. Esta ley está disponible en Internet. En el anexo 1 hay un listado de los tipos de residuos peligrosos que están comprendidos por esta ley y están listados con un Y y un número. Entonces, por ejemplo, la categoría I34 corresponde a soluciones ácidas o ácidos en forma sólida. Por ejemplo, si yo tengo un residuo de ácido nítrico
contaminado, por ejemplo, eso es un residuo peligroso, es decir, ese es un residuo que yo no lo puedo descartar. Entonces, ¿qué hacemos en la universidad? Lo colocamos en bidones rotulados con la categoría correspondiente para ser luego tratados por una empresa autorizada para tratar residuos peligrosos. Esto es posible porque la universidad se encuentra inscripta como generadora de residuos peligrosos. Lo mismo sucede si trabajamos con una técnica que genera residuos sólidos. Si los residuos no son peligrosos, los arrojamos al cesto de la basura común. Ahora, si generamos residuos peligrosos, estos son colocados en contenedores rotulados con la categoría asociada a ese tipo de residuo. De nuevo, cuando yo vaya a trabajar en mi taller, en mi casa o en mi taller privado, lo que tengo que hacer es prestar mucha atención a no generar residuos peligrosos. Porque si yo genero residuos peligrosos, después no tengo dónde gestionar su disposición final. Entonces es muy importante utilizar técnicas que no generen residuos peligrosos. Ahora, los invitamos a pensar en la seguridad asociadas a las prácticas cotidianas en sus hogares.